un mensaje para empezar 8:15, ¿no? Estamos, pero todos estamos ya para empezar o... Estamos todos empezamos. Igual a gravação. No final. No final da aula. Não, mas é. Ya. La más grande, ¿no? Bien, con la clase de hoy vamos a acabar las hemorragias de la primera mitad. Mañana vamos a empezar hemorragias de la segunda mitad, vamos a avanzar placenta previa. Cosa de que cuando tratamos una embarazada, van a ver que es bastante frecuente el hecho que la paciente acuda, ¿no? sangrando. Y si la paciente está sangrando y está embarazada, ¿no? Lo primero que vamos a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, es el tiempo del embarazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la embarazada puede sangrar al principio de la gestación como también al finalizar. Valga decir, vamos a dividir en dos mitades. La primera mitad que va a abarcar hasta antes de 22 semanas y la segunda mitad que comienza, ¿no?, desde 22 semanas hasta finalizar el embarazo, ¿no?, con el nacimiento. Entonces, antes de las 21 semanas, si la paciente está sangrando, ¿en qué tenemos que pensar? ¿O en aborto, o en embarazo ectópico, o en la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Son las tres causas obstétricas, es decir, las que son provocadas por el embarazo, ¿ya? Eso es muy importante. Sin embargo, también puede haber sangrado por otras causas ginecológicas, ¿ya? Puede ser que la paciente, por ejemplo, esté cursando un embarazo y que junto al embarazo además tenga otra patología, por ejemplo cáncer de cuello uterino. Ya ha pasado alguna vez. Llega la embarazada, tiene 9 semanas, está sangrando rojo vivo a través de los genitales. Lo primero que nos viene a la cabeza es aborto o amenaza de aborto, ¿no? Saltamos pasos, no la hacen el especular, no la hacen el tacto vaginal por no incomodar a la paciente y la internan. Y la paciente sigue sangrando sus 3 días de internación que tiene y no hay una mejora en cuanto al sangrado. Y no falta alguien que se le ocurre revisar, le pone el espectro y hay una masa exofítica, ¿no?, que está sangrando de manera activa. Claro, es un cáncer que no lo vamos a poder, ¿no es cierto?, cohibir, no vamos a poder controlar con la aplicación del manejo que se instaura para la amenaza de aborto, ¿no?, la indometacina, por ejemplo, o el reposo. Hay que pensar en causas ginecológicas. Pólipos, ruptura de varices vaginales, por ejemplo. Puede ser el hecho de que haya el cáncer cervicuterino, puede ser el hecho, ¿no?, de trauma, por ejemplo, lesiones, desgarros poscoitales. Es muy común, la paciente llega con sangrados bien profusos, que realmente llegan en choque incluso las pacientes, productos, ¿no?, de los cambios de presión que se va dando durante la actividad sexual, que se provoca ruptura o desgarros, ¿no es cierto?, a nivel de la pared vaginal, que realmente sangran en gran magnitud. Por eso es que todo sangrado en una embarazada debe ser abordado ¿de qué manera? Espéculo, antes que el tacto. Y bueno, ahora vamos a encontrar un cuadro que es un tanto distinto a lo habitual. Cuando hablamos del embarazo ectópico, es muy distinto al aborto, es muy diferente al aborto, cuando hacemos la anamnesis y el examen físico. Pero ¿qué es el embarazo ectópico? Es cuando el embarazo, ¿no es cierto?, se implanta, es decir, se anida, ¿no?, se implanta y se desarrolla fuera de la cavidad uterina. Recordemos, ¿dónde se produce la fecundación? En la trompa. Ahí se une el espermatozoide con el óvulo. Pero una vez que se ha fecundado y se ha formado lo que llamamos, ¿no?, cigoto o huevo fecundado, adelante. Este huevo fecundado, ¿cierto?, empieza a replicar las células formando la blastómera, la mórula y el blastocisto, dijimos, ¿no? Y el día 7 a 10 llega aquí al útero y se implanta. ¿Dónde? En el fondo. ¿Por qué? Porque tiene más irrigación. Pero está dentro del útero.
¿no? Si se adelantara su nidación, se acelerara el proceso de implantación, ¿dónde se va a implantar? En las trompas. Y eso no es normal, eso es un embarazo ectópico. Si la implantación se retrasara, por ejemplo, y no se implanta en el fondo, y el huevo fecundado, el blastocisto, sigue descendiendo y se implanta en el cuello uterino, está dentro del útero, pero no está en la cavidad donde debería estar, es un ectópico, aunque esté en el cervix, ¿no es cierto? Si se implantara en el cuerno, en el sitio de inserción de la trompa, por ejemplo, está dentro de la pared del útero, pero no está en la cavidad, es un ectópico. Entonces, eso es el embarazo ectópico, nidación o implantación, ¿no? Y desarrollo del embarazo fuera de la cavidad uterina. Hay muchos sitios ya donde se puede implantar. Hay muchos sitios. ¿Cuál es el más común? La trompa. La trompa. Por tanto, el 90 o 95% de los embarazos ectópicos se van a producir aquí, en la trompa. En la trompa. El embarazo tubario es el más frecuente, pero puede haber que se implante, no sé, todo se desarrolle en el ovario, por ejemplo, embarazo ovárico. Alguna vez el saco está compartiendo ya parte del ovario y parte de la trompa, dice, ¿no? Embarazo tubovárico, por ejemplo, que eso es muy raro, pero puede darse. Ovárico, tubárico, tubovárico, cervical, como habíamos indicado. El embarazo ectópico intramural, por ejemplo, ¿no? Cuando está dentro la pared, o intersticial, así se llama también, ¿no? Que lo vamos a ir mencionando porque es una ubicación de mucho riesgo. Aquí hay vasos de gran calibre y cuando este embarazo va desarrollando, rompe esos vasos y provoca una hemorragia de gran magnitud. ¿Ya? Hay pacientes que tienen este embarazo tubárico o cornual que terminan en estado de choque, ¿no es cierto?, antes de llegar al hospital incluso, o fallecen, o que llamamos, ¿no?, un sangrado cataclísmico, que realmente lleva a la muerte de la paciente por la magnitud de la hemorragia que provoca. Otro sangrado que lleva un sangrado similar en magnitud es el cervical. Estos dos ectópicos tienen mucho riesgo de choque hipovolémico porque realmente sangran en gran magnitud. En cambio, el tubárico vamos a ver que da tiempo de diagnosticar, da tiempo de poder, ¿no es cierto?, resolverlo incluso quirúrgicamente. Hay embarazos que se pueden implantar, por ejemplo, si está en la pared, ¿no es cierto?, del útero y va perforando en su desarrollo la pared del útero y se va a desarrollar entre las hojas, ¿no?, o láminas anterior y posterior del ligamento ancho, por ejemplo. Lo vamos a llamar intraligamentario. Alguna vez el embarazo tubárico se rompe, ¿no?, y el huevo fecundado o el saco, digámoslo así, cae y se implanta en algún órgano vecino, el epiplón, por ejemplo, y se constituye un embarazo tubario, ¿no es cierto?, en este caso secundario, y puede desarrollarse en el epiplón porque tiene muy buena irrigación y puede, ¿no?, permitir el desarrollo del embarazo, y lo vamos a llamar embarazo abdominal. ¿Ya? En algunos casos, ¿no?, el embarazo más bien desde su liberación, ¿no?, con el ovocito, ya puede en algún momento, ¿no?, ser captado por las fimbrias, se produce la fecundación y más bien, ¿no?, romper la trompa o caer, ¿no es cierto?, hacia la cavidad abdominal e implantarse también. Entonces, y sigue siendo el embarazo ectópico abdominal. Hay muchas ubicaciones. ¿Cuál es el más común? La trompa, el tubárico. En la trompa, en anatomía, recordemos, hay una porción que está dentro de la pared, ¿no es cierto? Esa se llama intersticial, ¿no?, o intramural. Hay una porción estrecha, la vamos a llamar istmo. Hay una porción, ¿no es cierto?, dilatada, ensanchada, ¿no?, que lo llamamos infundíbulo, ¿no?, infundíbulo, que ahí va a terminar en unas prolongaciones digitiformes que son, ¿no?, las fimbrias, por ejemplo. Entonces puede haber un embarazo, ¿no?, intramural o intersticial, puede haber un embarazo ístmico, un embarazo ampular, por ejemplo. También dentro de la misma trompa hay una clasificación, hay una subdivisión. ¿Cuál es la más común? La ampolla. Ahí es donde más frecuentemente se implantan los ectópicos tubáricos, ¿ya? Entonces, 75%, ¿no? 75% de los embarazos tubarios pues corresponden a la ubicación de la ampolla, ¿ya? De la ampolla. Y bueno, todos los embarazos ectópicos tienen mal pronóstico para la gestación, excepto ¿cuál? El abdominal. ¿Por qué?
Porque es lógico pensar que la pared de la trompa no está preparada para permitir el desarrollo de un embarazo, ¿no? Para que llegue a los 9 meses. Se va a romper en algún momento. Y si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Hay vasos tubáricos que irrigan la trompa que resultan, ¿no?, de la anastomosis de ramas de la uterina, que es una arteria de buen calibre, como también de ramas de la arteria ovárica. Recordando que la arteria ovárica recibe sangre directamente de la aorta, ¿no es cierto?, en el lado derecho. Entonces tiene muy buena irrigación cuando nos referimos, ¿no?, al ovario, por ejemplo, y de la renal del izquierdo, ¿no? Entonces tiene muy buena irrigación. Por tanto, estos vasos tubáricos son, ¿no es cierto?, considerables y sangran en gran magnitud también. Y eso hay que tomar en consideración. Por tanto, si se rompe, ¿no es cierto?, el embarazo tubárico, también va a terminar en hemorragia y puede, ¿no?, desencadenar el choque hipovolémico y la muerte de la paciente igual, ¿no? Pero bueno, entonces, si se implanta en el cuerno, lo mismo, dicho, ¿no?, sangra en gran magnitud y pues no llega a término. El ovario lo mismo, no tiene capacidad de poder albergar el embarazo 9 meses. Pero ¿qué pasa con el abdominal? Aquí vemos una imagen donde la placenta, ¿no es cierto?, en este caso, se está nutriendo de irrigación de órganos vecinos. Puede ser la vejiga, puede ser el intestino, puede ser el epiplón, ¿no?, con bastante frecuencia. Hay casos en los cuales se reporta incluso el hígado. Y es lógico pensar, si afecta el hígado, ¿no?, rápidamente va a provocar, ¿no?, una hemorragia que es muy difícil de cubrir. Considerando que el hígado es un órgano friable, no se puede suturar, ¿no?, salvo su cápsula que nos puede ayudar, pero el ectópico, ¿no es cierto?, abdominal localizado en el hígado tiene, ¿no?, un compromiso marcado, ¿no?, en el pronóstico hacia la paciente. En el intestino puede desarrollarse, el problema es para el nacimiento o la extracción de la placenta, o el epiplón mayor que también les da la irrigación. No está dentro del útero, por tanto no está en las condiciones adecuadas para su desarrollo. Tiene riesgo de malformaciones, ¿ya?, sobre todo en el primer trimestre, y puede terminar, ¿no es cierto?, en la pérdida del propio embarazo. Sin embargo, es el único embarazo que se ha descrito que podría llegar a término. En 2010 aquí en Cochabamba hemos tenido dos casos que han llegado a las 39 semanas y que incluso lleva a error de diagnóstico, porque en uno de ellos, por el sangrado que tenía, ¿no es cierto?, por los cambios residuales en el útero, por el tiempo del embarazo se pensó que era una placenta previa. Y cuando le hicieron la ecografía y vieron al feto, ¿no es cierto?, fuera del útero, pensaron en rotura uterina, ¿no? Y cuando entraron, pues se llevaron la sorpresa que realmente era un ectópico abdominal, porque es raro pensar que haya un ectópico que llegue a término, ¿ya? Y al poco tiempo, ¿no?, a las 3 semanas o al mes incluso, se dio otro segundo caso que lo publicaron, ¿no?, en nuestro medio, porque era raro ver en nuestro medio 2 embarazos ectópicos en el maternológico, ¿no?, el materno-infantil genealógico. Entonces es raro, pero se puede dar. Eso es muy importante. El pronóstico es malo, ¿cierto? Si se han dado cuenta, en las hemorragias de la primera mitad, el pronóstico es malo para el producto, para el aborto, para el ectópico, para la mola. Entonces, como el pronóstico es malo para el producto, pensamos siempre en la madre, ¿no? Siempre en la madre, para poder brindar atención. Prioridad a la madre. En la segunda mitad vamos a ver que ya es un poco más difícil decidir. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué pacientes tienen riesgo del embarazo ectópico? Sobre todo aquellas, ¿no es cierto?, que tienen dificultad, ¿no?, para permitir el pasaje del huevo fecundado a través del oviducto, ¿no?, y dejar que llegue a la cavidad uterina. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando se producen, ¿no?, estrecheces a nivel de las trompas, ¿ya? Eso es muy importante. Si hay una estenosis o hay agenesia, ¿no es cierto?, o atresia, por ejemplo, en el oviducto, en la trompa, no va a permitir, ¿no es cierto?, el pasaje. Eso es lógico. Pero ¿por qué tendría que haber esas anomalías? Claro, pueden ser anomalías, ¿no?, congénitas, que la trompa sea estrecha, permitió que pase el espermatozoide, pero no está dejando que pase, ¿no es cierto?, la blastómera, por ejemplo, o el blastocisto. O puede ser producto de procesos inflamatorios crónicos, y eso es muy importante en nuestro medio. Asociemos sobre todo, ¿no es cierto?, a las EPIs, a la enfermedad inflamatoria pélvica. Pacientes que tienen dolor crónico, ¿no?, pélvico, o procesos inflamatorios crónicos, ¿no?, a repetición, recurrentes, hay que pensar que se altera, ¿no?, la permeabilidad de la trompa y puede llevarnos, ¿no es cierto?, problemas más adelante, como por ejemplo el problema del ectópico, o bien problemas de, ¿no es cierto?, esterilidad, ¿no es cierto?, esterilidad.
Y pues, sobre todo, ¿en quién vamos a pensar? En clamidia. La clamidia tiene una característica, afecta uretra y afecta el cervix. Y desde el cervix se va a las trompas, provocando anexitis. Si no las reconocemos y no la tratamos, vamos a tener secuelas más adelante. Problemas de, ¿no es cierto?, esterilidad, que eso es muy importante, o problemas, ¿no es cierto?, como ser el embarazo ectópico, por ejemplo. Puede ser que de manera congénita la paciente tenga, ¿no?, poco desarrollo o que el mismo lumen no sea, ¿no?, permeabilizado adecuadamente para permitir el pasaje del huevo fecundado, puede ser, o que se altere el peristaltismo, ¿ya? Eso es muy importante. El hecho de que la paciente, por ejemplo, se embarace usando un dispositivo intrauterino, hay que pensar en embarazo ectópico. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Por tanto, pacientes con té de cobre, por ejemplo, como un dispositivo intrauterino que se utiliza bastante en nuestro medio, ¿existe el riesgo de embarazo? Sí, ¿no es cierto? Como tiene una eficacia del 99%, me está indicando que de 100 pacientes que usan la té de cobre, una se puede llegar a embarazar. Y esa una que se puede llegar a embarazar tiene riesgo de ¿qué? De que sea ectópico. ¿Pero por qué? Se plantea que la té de cobre, ¿cómo actúa como anticonceptivo? Actuando como un cuerpo extraño. Provoca una reacción inflamatoria aséptica. Claro, el cobre no tiene bacterias, pero provoca, ¿no es cierto?, una reacción inflamatoria que atrae macrófagos, ¿no?, al sitio donde está la té de cobre. Pero también el cobre es espermicida, mata espermatozoides. Entonces, como mueren espermatozoides y los macrófagos han aumentado, fagocitan a los espermatozoides, vamos reduciendo la posibilidad de un embarazo. Pero se plantea que también altera el peristaltismo de la trompa, la vuelve lenta, de tal manera que no va a favorecer, ¿no es cierto?, a que el espermatozoide encuentre el óvulo, o si lo encuentra, pues no se desplacen y se implanten, ¿ya? Y se pierda, ¿no es cierto?, de esta manera y no haya un embarazo. Que no se olviden que la OMS considera embarazo a partir de ¿dónde? De la anidación, no de la fecundación. La Organización Mundial de la Salud considera embarazo a partir del momento que se ha anidado, del momento que se ha implantado. Entonces, ahí vamos considerando que puede ser un mecanismo que es muy debatido, muy cuestionado, que altere el peristaltismo de las trompas, también la té de cobre. Y ese retardo en el peristaltismo favorecería ¿a qué? A que se implante y sea causa de embarazo ectópico aquella paciente que se embarazó usando la té. Claro, también se ha visto muchos casos donde el embarazo es normotópico y la té está en su sitio, ¿no? Pero hay más riesgo para que se produzca un embarazo ectópico. Pacientes que ya no quieren tener más hijos, se hacen lo que es la salpingoclasia. Actualmente se hace una ligadura y sección, prácticamente se va, ¿no es cierto?, seccionando una parte de la trompa. Se hace una salpingectomía parcial. De tal manera que ahora, ¿no es cierto?, no hay posibilidad de embarazo. Sin embargo, por cuestiones de técnica, ¿no es cierto?, o los nudos que se van realizando, se ha visto que puede haber riesgo, ¿no?, de que se forme una fístula, por ejemplo, y puede haber un embarazo, porque pueda permitir el paso del espermatozoide y del mismo huevo fecundado a través de esa fístula. Ningún método es 100% seguro. Sin embargo, la salpingoclasia, ¿no?, tiene una buena efectividad y pues el pensar en un embarazo, ¿no es cierto?, en una paciente que ha sido operada es poco frecuente, es muy raro. Pero ¿qué pasa cuando esta paciente quiere volver a formar una familia? Por cualquier factor. Es decir, no quiere tener más hijos, por algún motivo termina separándose de su esposo, de su pareja, decide iniciar una nueva familia, ve la necesidad de tener descendencia, quiere recanalizar las trompas. Y pasa, es muy común en nuestro medio. El tema de recanalizar tiene riesgos de que quede estenosada la trompa y pueda, ¿no es cierto?, haber un embarazo y que se implante. Por tanto, pacientes que han sido sometidas, ¿no?, a cirugías reconstructivas de trompas, recanalización, ¿no es cierto?, o algún quiste partubario, puedan condicionar mayor riesgo también de embarazo ectópico, ¿no? Y bueno, todo esto hace que haya riesgo entonces de un embarazo ectópico, ¿no?, frente a estas pacientes que presentan estos factores descritos. Aquí vamos a destacar un concepto: embarazo heterotópico. Heterotópico, que estaba creo en la primera diapositiva, aquí está. Entonces, ¿a qué nos referimos con heterotópico? Es una condición rara, pero que en nuestro medio hemos visto, ¿no?, en varias oportunidades, que igual se os ha publicado porque no es muy común.
¿Ya? Esta condición que involucra que hay dos embarazos. Uno que está localizado dentro de la cavidad uterina y otro que está de ubicación ectópica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el embarazo heterotópico? Es un embarazo, ¿no?, ectópico asociado a un embarazo normotópico, ¿no?, o de ubicación dentro de la cavidad uterina. Entonces, es lógico pensar que si hay dos embarazos, uno, el ectópico, se va a romper, ¿no es cierto? Es resolverlo quirúrgicamente, se lo debe resolver para que la paciente no entre en choque y afecte, ¿no?, a la paciente y al embarazo. Resolverlo quirúrgicamente y el otro debe seguir nomás su curso, ¿no? Heterotópicos. Entonces, ¿cuál es la evolución de un embarazo ectópico? La ruptura. No es favorable al embarazo, para el producto, perdón. ¿Y qué va a provocar? Hemorragia. Y la hemorragia siempre asocia ¿a qué? A choque hipovolémico. Y si hay choque hipovolémico, asociamos, ¿no es cierto?, pero si hay hemorragia, dentro de la evolución va al choque hipovolémico y a la muerte de la paciente, ¿no?, al riesgo de que fallezca la paciente. Pero además del choque, nos va a provocar anemia aguda. También nos va a provocar la hemorragia, ¿qué? Insuficiencia renal aguda, de tipo prerrenal. Siempre piensen que toda hemorragia, ¿no es cierto?, dependiendo de la magnitud, va a afectar la volemia. Y si afecta la volemia, afecta órganos, ¿no?, que toleran poco la hipoxia, como es corazón, como es cerebro y como son los riñones, ¿no? Entonces, siempre valoren la función renal en pacientes que están con hemorragia por el riesgo, ¿no?, de la injuria renal aguda que puede terminar, ¿cierto?, en la insuficiencia de tipo prerrenal. Entonces, obviamente está perdiendo sangre, va a tener anemia aguda, hay que valorar, ¿no es cierto?, la hemoglobina, hematocrito, va a afectar obviamente la función, ¿no?, del sistema nervioso, va a tener clínicas relacionadas a ello que ahorita vamos a ver, las lipotimias, los síncopes que son muy comunes, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el ectópico? Aquí hay que buscar dos escenarios, dos grupos. Uno, la paciente que está con el embarazo ectópico pero que todavía no se ha roto, ¿ya? Y este embarazo que no está roto todavía puede no dar síntomas y la paciente estará asintomática, ¿no? Eso pasa al inicio, la paciente está asintomática. Y como cualquier embarazo va a tener náuseas, va a tener vómitos, ¿no es cierto?, pero menos marcados que en un embarazo normal. Considerando que no está implantado en el sitio adecuado, ¿no es cierto? La trompa no está preparada para permitir que el trofoblasto se desarrolle y produzca la cantidad de hormona en cantidad adecuada, ¿ya? Entonces, el HCG no está en los niveles que debería estar, están en niveles más bajos. Por tanto, puede haber síntomas de embarazo, sí, pero no son marcados. Pero ¿cómo voy a reconocer que estoy frente a un ectópico? Generalmente lo asociamos, ¿no es cierto?, a una triada. Y la triada me asocia a ¿qué? Primero, que la paciente esté, ¿no?, con amenorrea o con una falla o un retraso menstrual. ¿Ya? Esto es un dato muy importante, ¿no? Amenorrea, ya, asociado, ¿no es cierto?, a una falla menstrual, ¿ya?, o retraso menstrual. Otro aspecto importante que asocia el Schwartz, por ejemplo, dice tumor parauterino. Es decir, si hay un embarazo que se está desarrollando en la trompa, no está dentro del útero, por tanto empieza a crecer, ¿no es cierto?, en la trompa, y al palpar sentimos una masa, ¿no?, sentimos un tumor, pero que no depende del útero, ¿no?, sino que está próximo al útero. Por eso el tumor parauterino es otro pilar para el diagnóstico. Y lo asocia también, ¿no es cierto?, a un dolor pélvico, pero que no está localizado en el hipogastrio. En el aborto, ¿dónde se localizaba el dolor? Hipogastrio, porque ahí está el útero. Ahora no está doliendo el útero, ahora está doliendo la distensión de la trompa, ¿no es cierto?, que está provocando el crecimiento de ese ectópico. Por tanto, ¿dónde va a doler? La fosa ilíaca, ¿no es cierto?, o derecha o izquierda. Y el dolor generalmente es punzante o es continuo, no es espasmódico. No es de tipo cólico o de tortijón como en el caso del aborto. Y eso tiene que ayudarnos a reconocer. El dolor o es punzante o es continuo, ¿cierto? O es un dolor, ¿no es cierto?, que va a estar afectando la fosa ilíaca derecha o izquierda o los flancos, o todo el abdomen en conjunto, pero no tiene esa localización típica, ¿no?, del dolor del hipogastrio como es en el caso del aborto. Y tampoco tiene ese dolor de tipo retortijón que es típico del aborto. Esa triada nos ayuda a reconocer el ectópico, ¿no?, el ectópico. Sin embargo, lo vamos a asociar también a que la paciente puede tener sangrado, ¿ya?
Por ejemplo, si se empieza a romper el ectópico, ¿no es cierto? ¿Dónde va a sangrar? No va a sangrar hacia afuera, ¿no es cierto? Hacia el canal vaginal. Va a sangrar hacia la cavidad abdominal. No vamos a ver el sangrado de una ruptura, ¿no es cierto?, dentro de la evolución del ectópico. Pero vamos a ver un sangrado a través de los genitales, a través del canal vaginal. ¿Debido a qué? Debido a que la decidua, debido a que el endometrio, ¿no es cierto?, empieza a tener zonas y áreas de necrosis. ¿Por qué? Porque no está, ¿no es cierto?, produciendo la cantidad adecuada de hormonas el embarazo para mantener, ¿no es cierto?, ese endometrio o esa decidua adecuada. Porque el embarazo no está en el útero, ¿no? Entonces eso hace que el endometrio, que ya no es endometrio, hemos dicho, no, se llama decidua. En el embarazo el endometrio deja de llamarse endometrio y hablamos de decidua. Por tanto, cuando escuchen decidua o escuchen caduca, están hablando del endometrio gestacional, ¿ya? Eso es la denominación. Entonces empieza a tener áreas de necrosis y empieza a desprenderse y empieza, ¿no es cierto?, a observar un sangrado escaso, oscuro, que muchos lo comparan, ¿no?, como la borra de café. ¿Cómo era el sangrado del aborto? Rojo vivo, rojo rutilante. En el ectópico es sangrado oscuro, escaso, ¿ya? Es negro el sangrado. El sangrado en el aborto es escaso, moderado o abundante. En el ectópico siempre es escaso, ¿ya? Y esa es una característica que hay que tomar en cuenta. Entonces, con esos datos ya me voy dando cuenta, ¿no es cierto?, de que puedo estar frente a un embarazo ectópico. Pero recuerden que hay pacientes que al principio no van a estar sin síntomas. Ahora, una vez que se ha roto el embarazo, pensemos, ¿no?, que hay sangrado. Y la sangre que está perdiendo la paciente, ¿a qué me va a llevar? Hemos dicho, a la hipovolemia. Por tanto, tiene lo mismo. Amenorrea, tumor parauterino, tiene, ¿no es cierto?, el dolor, ¿no es cierto?, que no es el dolor pélvico, ¿no?, que es en la fosa ilíaca derecha o izquierda, asociado a ese sangrado oscuro, escaso en bola de café. Pero ¿qué le voy a agregar? Datos de la hemorragia. ¿Y qué tiene una paciente con hipovolemia? Me acordaré. Alteración de su conciencia, ¿no? O está somnolienta, o está letárgica, o está inconsciente. ¿Qué más va a tener? Puede tener síncopes, puede tener, ¿no?, lipotimias, ¿qué más? Taquicardia, hipotensión. Si hay una hemorragia, hay una vasoconstricción periférica, ¿no?, porque se distribuye la sangre. La piel se vuelve pálida, fría, diaforética. El llenado capilar se retarda, ¿no?, más de 3 segundos. Entonces, toda esa clínica de hipovolemia la tengo que encontrar aquí, en el embarazo ectópico roto. ¿Cómo va a estar la orina? Oligúrica, ¿no? Si hay una hemorragia, trata de orinar, trata de perder líquido y orina menos el riñón. Entonces, eso es lo más importante que voy a reconocer en un ectópico roto. Paciente que viene pálida, que viene taquicárdica, hipotensa, llenado capilar retardado, ¿no es cierto?, que tiene una prueba de embarazo que me dice que está gestante, el sangrado es escaso, oscuro, no hay una relación, ¿no? Está sangrando poco y está choqueándose. Entonces ya tengo que pensar en ectópico. Hay sangrado, no lo estoy viendo, hay que pensar que está en la cavidad abdominal. Pero ¿qué más? La sangre irrita el peritoneo. La peritonitis tiene muchas causas, no solamente es inflamatoria o infecciosa, también hay causas asépticas, ¿ya? Y hay pues cualquier fluido como la bilis, el jugo gástrico, la sangre misma, irritan el peritoneo. Pero la sangre tarda, ¿no?, en irritar el peritoneo, pero va a llevar a una peritonitis. Lo que me va a llevar a pensar que hay que buscar signos de peritonitis, ¿no? Y un signo muy típico, ¿cuál es? El Blumberg, ¿no? El signo de Blumberg. Claro, si voy viendo desde la inspección, el abdomen puede estar distendido, ¿no?, puede estar globoso. ¿Qué más vamos a encontrar? A la auscultación puede haber peristaltismo disminuido o ausente, ¿no?, porque te lleva un hilio, la peritonitis te lleva un hilio paralítico. Puede afectarse el peristaltismo. Y si empiezo a palpar el Blumberg, ¿no?, dolor a la descompresión brusca, eso no puede faltar, hay que buscar. El Blumberg. Dice dolor a la descompresión brusca en el McBurney, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? El abdomen, ¿cómo puede estar? En tabla, dice, ¿no? Abdomen en tabla. Es otro dato que se puede encontrar, ¿no? Un abdomen rígido. ¿Por qué? Porque los músculos se han contraído de manera refleja por la excitación peritoneal. Y bueno, entonces esos datos hay que encontrar, datos de excitación peritoneal, datos de hemorragia, ¿ya? Con eso ya diagnostico el embarazo ectópico roto. La sangre, ¿dónde se va a acumular primero? ¿Dónde es la parte más baja, la parte más declive en el cuerpo de una persona?
Muy bien, en el Douglas, ¿no es cierto? En el Douglas. Si la paciente está en decúbito dorsal, piensen, ¿no?, que la parte más débil es el Douglas 1 y ahí siempre se va a acumular líquido. Si hay ascitis, ahí se busca la ascitis. Si hay sangre, ahí. Si hay pus, ahí. Si cualquier fluido libre, ¿no?, ahí se va a buscar. Pero también se busca en la fosa de Moisson, que es el otro punto bajo, ¿no? ¿Dónde está la fosa de Moisson? El espacio hepatorenal, ¿no? Espacio hepatorenal. Ahí son los dos lugares donde el ecografista busca líquido, ¿no? Y pues donde vamos a encontrar que se va a ir acumulando la sangre, ¿no? Y pues eso es lo más importante para poder pensar. Y a medida que va aumentando la sangre, obviamente va a ir abarcando toda la cavidad peritoneal. Cuando la sangre llega y se va acumulando entre el hígado y el diafragma, puede estimular al nervio frénico y provocar omalgia. ¿Qué es la omalgia? Dolor de hombro, ¿no? Dolor de hombro. Entonces van a ver que la paciente se queja, ¿no?, de una sensación de pesadez, de dolor en el hombro, generalmente en el lado, ¿no?, del compromiso, del ectópico. Esto es por una irritación ya del nervio frénico, por la sangre que pueda, ¿no?, irritar al diafragma y obviamente, ¿no es cierto?, a este nervio, pues la paciente puede quejarse de dolor de hombro. ¿Qué más? Hace rato les he dicho, ¿no?, sangrado cataclísmico, ¿no? Que si el embarazo está en la trompa, en el cuerno, hemos dicho, ¿no?, el sangrado puede ser tan profuso que la paciente entra en choque hipovolémico y muere incluso antes de llegar al hospital, ¿no? Fallece incluso. Entonces, ese es el riesgo de las hemorragias en un embarazo ectópico cornual, como así se llama, ¿no?, en el cuerno uterino. Bueno, la clínica me ha ayudado a establecer el diagnóstico, ¿no? Ya pienso que es un ectópico, pero tengo que confirmar. Y una manera de confirmar puede ser la ecografía, que es lo más fácil que podemos realizar. Y la ecografía nos muestra que no hay saco dentro de la cavidad uterina. Decimos, ¿no?, útero vacío, decimos. No hay un saco. Pero si usted se fija, aquí veo la ecografía transvaginal, ¿no? Veo el útero, ¿ya? Y veo el endometrio grueso, ¿no? ¿Por qué el endometrio está grueso? Porque este útero se ha preparado para el embarazo. Se ha engrosado, ¿no es cierto?, por efecto de la progesterona, el cuerpo lúteo lo ha engrosado, y se ha mantenido así. O sea, hay una reacción tecidual. ¿Por qué? Porque hay un embarazo. Pero el embarazo no está aquí dentro del útero, está afuera. Por tanto, no veo el saco. Por tanto, el útero, el endometrio está engrosado porque hay una reacción tecidual, porque hay un embarazo, ¿no es cierto? Y eso lo puedes ver en la ecografía. Pero no veo saco dentro. El saco lo podría ver fuera. En este caso está en un anexo. Y aquí veo el saco. Aquí estoy viendo un saco viterino incluso. Entonces estoy viendo un signo de embarazo, pero fuera de la cavidad uterina, ya en la trompa. Puede observarse líquido libre. Aquí veo, ¿no es cierto?, el cuello, aquí veo el fondo, el cuerpo, ¿no?, del útero, y aquí está el Douglas. Y aquí estoy viendo líquido libre. ¿Cómo se ve el líquido en una ecografía? Negra, ¿no? Imagen anecoica. Entonces, este color puede cambiar, porque si la sangre se puede coagular, ¿no es cierto?, obviamente se vuelve más blanco, ¿no? Entonces puede verse heterogéneo, pero así se ve líquido libre. Ahora, esta sangre está consumiendo factores de coagulación. Empieza a coagularse la sangre. Y va a llegar un momento en que, si yo veo esta imagen, líquido libre, endometrio engrosado, ¿no es cierto?, no se ve saco dentro de la cavidad, o veo saco fuera de la cavidad uterina, ya confirmo mi diagnóstico de ectópico. Pero este líquido nadie me asegura que sea sangre. Nadie. ¿Qué tengo que hacer? Puedo hacer la culdocentesis. ¿Qué es la culdocentesis? Es una punción, ¿ya? Una punción en el fondo del saco vaginal posterior para llegar al Douglas y aspirar. ¿Y qué tengo que aspirar? Sangre. Pero como aquí la sangre ha empezado a consumir factores de coagulación y está lleno de coágulos, cuando aspiremos la sangre en el Douglas, vamos a obtener sangre que no coagula. Y ahí decimos reacción o culdocentesis positiva. ¿Cómo lo hacemos? Examen especular. Se hace la asepsia-antisepsia. Con una pinza llamada POSI pinzamos el labio anterior del cervix, ¿no es cierto? Una jeringa de 10 cc con un alargador o directamente puncionamos en el fondo del saco vaginal posterior. Llegamos al Douglas, aspiramos, vemos que la sangre coagule. Si no coagula, ya tenemos el diagnóstico hecho de ectópico, ¿no? Voy a puncionar, por ejemplo, el fondo del saco vaginal en esta imagen, cuando no hay líquido libre. No.
No tiene sentido. Pero algunos lo hacen de rutina, pensando que la culocentesis es de rutina. No. Si yo voy a hacer culocentesis es pensando de que hay líquido libre y quiero saber qué es ese líquido libre, ¿no es cierto? Y si no coagula ya sabemos que es sangre. Que es sangre del ectópico, que es ectópico. Hay situaciones en las cuales se puede ver esta imagen en un embarazo pequeño, embarazo incipiente. ¿Ya? Este puede ser un embarazo pequeñito. ¿A cuántas semanas servía el saco gestacional, se acuerdan? 4, ¿no? Por ecografía vaginal. Imagínense que esté de 3 semanas, no se ve saco. Imagínense que el embarazo está ahí, pero no lo estoy viendo. Y esta imagen quística que estoy viendo en el ovario, o en la trompa, en el ovario, imagínense que sea un quiste hemorrágico que esté coexistiendo con el embarazo. Voy a entrar a operar un embarazo normal, como alguna vez pasa. O ven el cuerpo lúteo y el ecografista les reporta como imagen quística, como ectópico, y entran a operar y lo que sacamos es el cuerpo lúteo y no estamos con un ectópico. Entonces, ¿qué tendría que hacer cuando no hay líquido libre, no? ¿Qué tendría que hacer para confirmar el ectópico? Pedir HCG cuantitativo. Cuantitativo. ¿Ya? Y la HCG cuantitativa me tiene que mostrar imagen de embarazo, ¿ya? Imagen de embarazo. La HCG tiene valores que los vamos a comparar con la edad del embarazo. Con la edad del embarazo. ¿Se acuerdan cuando decíamos, no? A partir de este valor, la HCG es certeza de embarazo. 1000 dijimos, ¿no? Porque si era menos de 1000, dijimos, puede no ser un embarazo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿a qué va esto? Que cuando tenemos un valor de 1000 unidades, yo tengo que ver imagen de saco. Yo tengo que ver imagen de saco. En una ecografía transvaginal. Si yo tengo, imagínense, yo tengo una HCG cuantitativa que me dice 2000, ya, 1000 unidades, ¿no? Por decir. Le hago la ecografía, no veo saco. Para 2000 unidades ya tendría que ver saco. Y si no estoy viendo en el útero, es porque no está en el útero, está en otro sitio. Y hay que buscar. O está en el abdomen, o está en el hígado, en la vejiga, en otro lugar, o en la trompa, en otro lugar, ¿no? Es un ectópico. Por eso es que la HCG cuantitativa me ayuda. ¿Ya? Me ayuda. Porque te da valores para la edad del embarazo, ¿ya? Ahora, imagínense que yo tuviera un HCG de 800. Me queda la duda todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Repetir en 48 horas. En un embarazo normal, ¿qué pasa con la HCG? Duplica. En el ectópico, ¿qué va a pasar? No va a duplicar. No va a duplicar, ¿no es cierto? Es otra manera. Por eso es que la HCG hay que pedirla, ¿ya? Hay que pedirla. Ahora, ¿por qué está en la diapositiva estos valores? Antes se hablaba de 2000, ¿ya? Esto es un valor que lo he puesto del Pérez Sánchez. De ahí bajó a 1500. Actualmente decimos 1000 incluso. ¿Ya? Entonces yo digo, si la beta HCG está mayor de 1000, ¿no? Unidades por ml, tengo que ver imagen en una ecografía transvaginal, ¿no? De 1000. Si está con 6000 unidades por ml, tengo que ver imagen en una ecografía transabdominal. A esto llamamos umbral discriminatorio ecográfico. ¿Qué quiere decir? Que con estos valores sí o sí tengo que ver saco. Sí o sí tengo que ver saco. Y si no lo veo saco, estoy corrigiendo, ¿no? Ya no es 2000, ahora es 1000, ¿no es cierto? Si no veo saco dentro del útero, ¿en qué tengo que pensar? Ectópico. Ectópico. Porque con esos valores tiene que haber saco. ¿Ya? Tiene que haber saco. Y bueno, no tengo HCG cuantitativa. Entonces pienso en pedirle progesterona, ¿ya? Sérica. Si el valor de la progesterona es menos de 5 nanogramos, ¿ya? Por ml, piensen en ectópico. Es muy poco probable que un embarazo viable tenga niveles tan bajos de progesterona. No se olviden, ¿quién producía la progesterona? El cuerpo lúteo. Hasta las 12 semanas, ¿no es cierto? Hasta 12 semanas el cuerpo lúteo produce progesterona. Entonces, el ovario es el que mantiene el propio embarazo. Si el ovario produce poca progesterona, si el cuerpo lúteo produce poca progesterona, se produce aborto. ¿Cuándo hay poca progesterona? En el ectópico también, ¿ya? Entonces, este valor lo vamos a valorar, lo vamos a tomar en cuenta ya de 8 hasta 10, incluso hasta 12 semanas, como un parámetro para poder identificar el embarazo ectópico, ¿ya?
Aquí hay un dato muy importante. Miren, aquí dice, ¿no? Reacción de Arias-Stella, dice, ¿no? ¿A qué se refiere? En un embarazo, ¿cómo está el endometrio? Desarrollado, ¿no? Desarrollado. A eso llamamos reacción decidual, ¿ya? El endometrio está grueso. ¿Para qué? Para que el embarazo que se ha producido en la trompa, ¿no es cierto?, se implante, ¿no? Se implante y se desarrolle. Entonces, en un embarazo, el endometrio está grueso, sus glándulas están más desarrolladas, ¿ya? Las células aparecen con figuras mitóticas, ¿no? Su citoplasma está más pálido, es más grande, bueno. Entonces, son cambios que se observan en el endometrio en un embarazo, ¿ya? En un embarazo. Por ejemplo, si esta paciente llega a la consulta con un escaso sangrado, que hemos dicho, ¿no? Como bola de café, donde le hacen la ecografía y el ecografista comete el error de reportar como restos, y así pasa, restos, porque se empieza a desprender la adhesiva, hemos dicho, ¿no? Por la necrosis. Y la conducta frente a un embarazo pequeñito con un aborto incompleto, ¿cuál es? El AMEU. El AMEU. Y le hacemos el AMEU. Le hacemos el AMEU. Raspamos. Siempre la muestra hay que enviar al patológico, al histopatológico. Siempre. Lo ponemos al frasquito, le damos a la paciente. La mayoría ni lo lleva. ¿Por qué? Porque esta paciente, ¿cuántas horas se queda en el hospital? 2 horas. 2 horas con el AMEU. Y se va a su casa. Es manejo ambulatorio. Un AMEU es ambulatorio. Y se va a su casa. Y hemos tenido algunos casos que vuelven a la semana. Vuelven a la semana. Pálidas, hipotensas, taquicárdicas, ¿no es cierto? Con datos de excitación peritoneal. Lo primero que piensas es que o le han perforado o le han, ¿no es cierto?, complicado, porque le han hecho un AMEU. Cuando en realidad te trajeron su histopatológico y ahí encuentras, dice, reacción de Arias-Stella. ¿Qué es la reacción de Arias-Stella? Reacción decidual, claro, porque hay un embarazo, pero en ausencia de vellosidades coriales. ¿Se acuerdan qué era el corión? ¿O qué era el trofoblasto, perdón? Era una parte, ¿no es cierto?, del embarazo que va a formar la placenta, hemos dicho, ¿no? Ese trofoblasto se va organizando en estructuras que las llamamos vellosidades coriales. Por tanto, hablar de vellosidades coriales es hablar de la placenta, ¿ya? Del trofoblasto. Si yo le hago un curetaje a esta imagen y el patológico me reporta presencia de reacción residual en ausencia de vellosidades coriales, ¿qué me está indicando? Que hay un embarazo, porque hay reacción residual, hay un embarazo, pero el embarazo no está en el útero, me está diciendo, porque no han encontrado trofoblasto, ¿no es cierto? Dice, el trofoblasto no está aquí, pero hay cambios propios del embarazo en su endometrio, ¿no? Entonces busque un ectópico, porque hay un ectópico. Entonces es una manera también de diagnosticar. Por eso es que decimos, ¿no? Raspado endometrial es otra manera de poder establecer el diagnóstico, ¿ya? Pero ¿qué hay que encontrar? Reacción residual sin vellosidades coriales. No hay trofoblasto dentro de la muestra, ¿ya? No hay placenta, está en otro sitio. Y esa es lo que se conoce como reacción de Arias-Stella, ¿ya? Cuando hablamos de reacción residual, esa es la Arias-Stella. Los cambios que pasan en el endometrio en una embarazada. Actualmente, el diagnóstico se recomienda que lo hagamos por laparoscopía. Laparoscopía. Porque la laparoscopía me permite ver, ¿no es cierto?, el ectópico y resolverlo directamente, ¿no? Cirugía de mínima invasión. ¿Ya? Esa es la conducta. Otro estudio que me ayuda a confirmar es el estudio Doppler. Ustedes se fijan en el Doppler. Por ejemplo, aquí se ve una imagen, ¿no? Anecoica, ¿no? Parece un saco. Está fuera del útero, está en una trompa. Entonces le ponen el Doppler, ¿no? El Doppler color, donde veo flujos, ¿no? Pero ¿dónde está? Alrededor, ¿no? Dice corona de fuego. No está hacia adentro de la imagen, ¿no? Que estoy pensando que es el embarazo, sino alrededor, ¿ya? Y esa es otra manera de poder también apoyar al diagnóstico. Pero bueno, una vez que ya he pensado en el tópico, hay que pensar que hay patologías que pueden parecerse. La paciente viene con dolor en la fosa ilíaca derecha, está embarazada. No, pienso que es ectópico. Y podría también ser apendicitis, ¿no? Tiene que entrar al diagnóstico diferencial. Todo dolor en la fosa ilíaca derecha
tiene que entrar al diagnóstico diferencial de los órganos que están ahí proyectados. Entonces, ¿qué hay que pensar? Uno, puede ser un quiste, ¿no? Torcido, por ejemplo. Hay embarazos que se asocian a quistes torcidos, hemos tenido. Puede ser, ¿no? Puede ser apendicitis. Hemos tenido cuadros de apendicitis que entramos pensando que era un ectópico y había sido un cuadro de apendicitis. Puede ser una ITU alta. Claro, el uréter pasa por esa región. Puede ser una ITU alta, que te da también un cuadro de abdomen agudo, ¿ya? De tipo médico, ¿no? De resolución médica. Pero cada cuadro tiene su propia característica. Porque para decir que es apendicitis tiene que tener su clínica, ¿no es cierto? Y una clínica que es distinta a un ectópico. Por ejemplo, ¿qué tendría que tener una apendicitis? Fiebre. Y ahí viene la triada de Murphy, ¿no es cierto? Uno, la cronología de Murphy, un dolor migratorio, ¿no? Cambio de localización. Los árabes van a ver eso. Pero tendría que haber dolor migratorio. Uno, otro, fiebre, náuseas y vómitos, ¿no? Y esa es la triada de Murphy. O bien puedo encontrar la hiporexia, ¿no? Que es muy característico en una paciente con apendicitis, ¿no? La hiporexia. Y ahí vamos buscando entonces la escala de Alvarado, me acuerdo, ¿no? Y busco 3 signos, 3 síntomas, ¿no es cierto? Y busco 2 laboratorios, ¿no? Pero es que no tiene, tendría que tener McBarney, SOAS, obturadores, Lenander, Chutro, o sea, tantos signos, 50 signos que me enseñan. Pero por lo menos habría que buscar el McBarney, el SOAS, el San Martino, los obturadores, ¿no es cierto? El Lenander, la diferencia de la temperatura rectal y axilar. Bueno, habría que buscar todo eso para pensar que es apendicitis. Puede ser diagnóstico diferencial de una anexitis, por ejemplo, ¿no? Pero la anexitis, ¿qué característica tiene? Afecta a ambas trompas, no solo un lado. El ectópico es un solo lado. La anexitis va a tener seguramente antecedentes de que ha tenido, ¿no? Procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Dolor abdominal de bajo vientre de tipo crónico, tiene fiebre, ¿sí? Tiene que haber clínica. ¿Cómo diferencio de un aborto? El aborto es un dolor de tipo cólico, hemos dicho. El ectópico no. El aborto, ¿dónde duele? Hipogastrio. En el ectópico no duele el hipogastrio, ¿no? El sangrado, ¿cómo es del aborto? Rojo vivo, rojo rutilante. El ectópico no es rojo vivo. Entonces, ahí empieza a ver el diagnóstico diferencial que uno tiene que hacer, ¿no? Eso es muy importante para tomar en cuenta. Y bueno, ectópico roto, ya para ir terminando, tratamiento quirúrgico. Si el ectópico se ha roto, no hay más que plantear. Debe entrar al quirófano. Ya sea una laparotomía o una laparoscopía. Debe entrar al quirófano. Pero, si el ectópico reúne algunas características que me permitan conservar la fertilidad. Hemos tenido casos de pacientes que vinieron, ¿no?, con un ectópico anterior roto, donde ya le retiraron una trompa, y la mala suerte desarrolló otro ectópico en la otra trompa. Y ahora está roto, no tienes alternativa más que entrar al quirófano. Y ahí te encuentras, y ahora ¿qué pasa? Paciente joven, no tiene hijos, le voy a sacar la otra trompa, es que ya no tienes otra opción, ya está roto, ¿no es cierto? Y ahí va el tema, que si hay posibilidad de conservar la integridad de las trompas con un tratamiento médico, debería realizársela, ¿no? Entonces hemos tenido varios casos que, claro, si es una EPI no solo afecta una trompa, afectan ambos, y puede repetirse el ectópico primero en una y luego en la otra trompa, ¿no? Y hemos tenido varios casos que ahora no sabíamos qué conducta decidir en ese momento, estaba roto. Ya es quedarle sin opción a tener más familia, pedirle al esposo que entre a ver y se constate que ya está rota la trompa, ¿no es cierto? Porque no hay más. Pero entonces, ¿qué hacemos? Manejo médico. El manejo médico lo vamos a utilizar con metotrexate, ¿ya? Metotrexate. Para eso hay que reunir estos requisitos que tienen que aprender. Primero, el embarazo tiene que ser pequeño, ¿ya? Tiene que ser pequeño, menos de 6 semanas. Tiene que ser menos de 4 centímetros en la ecografía, ¿no? El saco. Otro, tiene que, si es menos de 4 semanas, no voy a ver embrión, ¿no? No voy a ver latido. Eso es importante, no tiene que haber actividad cardíaca, ¿ya? Para tener efectividad con el metotrexate. Entonces, que no esté roto, que sea pequeño, ¿no? Menos de 6 semanas, menos de 4 centímetros el saco, que no haya actividad cardíaca y que no haya, ¿no es cierto?, leucopenia, ¿ya? Eso es muy importante. Porque el metotrexate es un citostático, lo utilizamos para el manejo de cánceres, como quimioterapia, porque tiene un efecto antagónico al ácido fólico. El ácido fólico es necesario ¿para qué? Para la síntesis de ARN. Por tanto, es necesario para la replicación celular.
Si no hay ácido fólico, ¿no es cierto?, o hay deficiencia, va a alterar la replicación celular. Entonces, ahí va a afectarse, uno, el embarazo ectópico, no se olvide, como cualquier embarazo, es una etapa de amplia replicación celular, ¿no es cierto? El embarazo es replicación celular marcada. Entonces, si deja de replicar, porque estamos afectando, ¿no es cierto?, la formación de RNA, pues va a favorecer a que se empiece a reabsorber este embarazo, uno. Pero no solamente afecta la replicación en el ectópico, va a afectar también en la médula ósea. Y la médula ósea me va a afectar provocando anemia, me va a provocar leucopenia, me va a provocar plaquetopenia. Y si hay una leucopenia ya de inicio, le voy a llevar a un estado, ¿no es cierto?, de que ahora las enfermedades, pues, oportunistas, ¿no?, le pueden comprometer a la paciente y afectar incluso, ¿no?, su vida. Entonces no puedo tomar una conducta con un paciente que ya tiene de base, ¿no?, o plaquetopenia o leucopenia. Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar? Metotrexate. Hay un esquema que el libro nos dice, el Williams, de multidosis, ¿ya? 4 dosis. Esto lo vamos a ver también en el manejo del coriocarcinoma. El coriocarcinoma es un tumor de la placenta, ¿no?, que está en el tema de la enfermedad tromboblástica que ya les he mandado. Se utiliza el metotrexate. El coriocarcinoma es un cáncer, sí, de placenta, 100% curable con quimioterapia. ¿Cuál es la quimioterapia? Metotrexate. Entonces, 1 miligramo kilopeso calculamos por día y le vamos a aplicar los días, pueden ser, por ejemplo, los días impares, ¿ya? Días impares. 4 días. Puede ser el día 1, el día 3, el día 5, el día 7. Ya 4 dosis por vía intramuscular, días impares. Lo voy a alternar con días pares administrando el ácido folínico. El ácido folínico tiene una acción similar al ácido fólico. Entonces estoy tratando de compensar el efecto, ¿no?, adverso que provoca el metotrexate. Entonces el ácido folínico 0,1 miligramos kilopeso intramuscular los 10 pares. Esta vez el día 2, el día 4, el 6 y el 8, ¿no?, de tal manera que compense un poco y sea menos tóxico, ¿no?, el metotrexate en la paciente. Bueno, entonces son 4 dosis del metotrexate, 4 dosis del ácido folínico. Actualmente se está recomendando una sola dosis, ¿ya? Una sola dosis. Que la SNAC ya la mencionan, estoy hablando desde el 2013, 50 miligramos, pero esto lo calcula por metro cuadrado de superficie corporal. La quimioterapia o lo calculas kilopeso o por metro cuadrado de superficie. En este caso nos plantea, ¿no?, 50 miligramos por metro cuadrado, una sola aplicación, una sola dosis. Y como es una dosis, tiene menos efectos adversos, por tanto, no necesita ácido folínico. Y si lo requiere, la SNAC nos recomienda 5 miligramos también en una única dosis. Pero una vez que le hemos aplicado el metotrexate, hay que controlar. ¿Y cómo voy a controlar para ver que esté regresionando el embarazo? Con HCG cuantitativo. Un control a la semana, un control a los 14 días y un control a los 21 días, ¿no? O sea, cada semana hay que hacer control. De tal manera que al día más o menos 35 o día 21 ya no tiene que haber HCG. Se ha tenido que reabsorber todo el embarazo, ¿no? Y se ha resuelto sin necesidad de cirugía. Para que tenga éxito ese manejo hay que cumplir esos requisitos que están descritos, ¿no?, ahí arriba. Este es el recorte del Williams, donde les decía, ¿no?, hay multidosis, aquí están, los 10 impares alternados con 10 pares, ¿no?, metotrexate más ácido folínico, o leucoborina, como así se lo llama, y la dosis única, ¿no?, donde se aplica una sola vez, y en este caso las NACs, o diré Williams, nos indica sin ácido folínico, como las NACs lo plantean. Bueno, lo importante es controlarle, vigilarle que se vaya reabsorbiendo, ¿no? Está roto, quirúrgico. Si es un ectópico abdominal, no puedo hablar de cesárea, porque el embarazo no está en el útero, está fuera del útero. Entonces, ¿qué va a hacer? Laparotomía, abrir el abdomen, extracción del feto, extracción de la placenta, ¿no? Y nada más. Si se puede separar la placenta del intestino o del epiplón donde está implantado, se lo hace. Si no se puede separarla porque está muy adherida a estos órganos, por ejemplo, si estuviera en el hígado, no se toca. ¿Qué se tendría que hacer? Ligar el cordón lo más cerca de la placenta y dejar la placenta ahí adentro, ¿no? Cerrar el abdomen y administrar metotrexate para que se vuelva más pequeño, para que se regresione algo y sea menos riesgoso volver a operar esa placenta. Raro ver un ectópico abdominal de término, es raro.
Pero si se detecta, llega a término, ¿cuál es la conducta? La parotomía, extracción de feto y placenta, ¿no es cierto? Nada más. No estoy hablando de cesárea. Si está en el ovario, hay que resecar, ¿no es cierto? Hay que sacar todo el ovario, oforectomía total, ¿no? O sacar el pedazo donde está el embarazo, ¿no? Oforectomía parcial, como si fuera una cuña. El ovario es un órgano pélvico que no tiene peritoneo. Es friable, es difícil de suturar, ¿no? Es muy difícil, pero con sutura, ¿no? Con un hilo fino, pues, y con sutileza en la técnica se conserva el ovario. Pero en algunos casos terminan igual perdiendo el ovario, ¿no? Tubárico. Si está roto, no hay más, ¿no? Salpingectomía. Sacar ese pedazo de la trompa, ¿no? Con el embarazo. Y en algunos casos se puede practicar, ¿no? Hacer una incisión. Salpingotomía, ¿no? Hacer una incisión en el borde que está opuesto al mesenterio, ¿no? Y se le aprieta, se le ordeña, dice. Al apretarle, sale el saco, sale, ¿no es cierto?, el producto de la concepción. Y de esa manera se conserva la trompa, ¿ya? La salpingotomía. Ectópico cervical. El ectópico cervical sangra bastante. Cuando es pequeño, metotrexato y se reabsorbe. Cuando es pequeño se puede hacer un cono, ¿no? Se saca en cuña, un cono, un pedazo, y el ectópico se va ahí. Pero cuando es grande, realmente sangra, ¿no? Como abrir el grifo. Siempre esa analogía y termina en histerectomía. ¿Ya? Es una paciente que se le intentó hacer el ameo, miren, está cerrado, se metió la cánula y realmente fue una hemorragia, ¿no?, tan profusa que se ingresó a hacer la histerectomía, ¿no? Y pues hacer histerectomía en paciente con hemorragia activa realmente, ¿no?, es de mucha morbilidad para el paciente. Hay un embarazo ectópico que lo vamos a mencionar, que se llama embarazo en cicatriz por cesárea. ¿Ya? Cuando hay una paciente que ha tenido una cesárea, ¿dónde hacemos el corte? En el segmento, ¿no? Segmento uterino, donde era el istmo. Ahí se hace el corte, porque es delgado, porque es menos irrigado, ¿ya? Y ahí cicatriza. Esta cicatriz puede ser asiento de que el saco se implante ahí y se entre dentro de la cicatriz. Entonces, cuando se entra dentro de la cicatriz, es lo que se conoce como embarazo en cicatriz por cesárea. ¿Qué va a pasar con ese embarazo? Va a crecer y va a desarrollar y va a llegar a término. ¿Cómo va a estar su placenta? Ahí abajo, ¿no es cierto? Ahí abajo se va a quedar. Y es lo que vamos a llamar, ¿no?, embarazo con placenta previa. Eso vamos a hacer mañana. Su placenta no va a estar en el fondo, donde normalmente debía estar. Su placenta va a estar aquí abajo, va a ser placenta previa. Pero como se ha entrado dentro de la cicatriz, la placenta se va a entrar adentro del miometrio, ¿ya? Y eso vamos a decorar mañana, es lo que se conoce como acretismo, ¿ya? Acretismo placental. Y ahí sí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque si hay un acretismo, no hay forma de que la placenta se separe del útero. Nace el bebé, la placenta no sale. Hay que hacer histerectomía, ¿ya? Y eso lo vamos a ver mañana, como una complicación de la placenta. Eso es lo que está ahora diagnosticándose bastante en nuestro medio por la cantidad de cesáreas que se realizan. Se realizan muchas cesáreas en nuestro medio y nos está complicando la obstetra. El acretismo, ¿ya?, que está matando a muchas mujeres, o está provocando histerectomías en ellas, ¿ya? Y es lo más grave que está pasando en nuestra época y en nuestros hospitales ahora, ¿no? Bueno, con eso entonces estaríamos acabando. Actualmente se lo denomina como una forma, ¿no?, de un embarazo ectópico, ¿ya? Embarazo en cicatriz por cesárea, ¿no?